El Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Hubo un tiempo donde lo imposible tembló ante el poder de Dios. Hubo un día donde murallas que llevaban siglos en pie cayeron sin un solo golpe, solo por el eco de una fe indestructible. Sé testigo del poder de Dios. Hubo un caldero de aceite hirviendo, pero el poder de Dios lo salvó. Juan salió como testimonio que hizo temblar a Roma. Y ese mismo poder que abrió ríos turbulentos, que controla el fuego, cambió a reyes y hizo lo imposible posible, sigue vivo hoy. ¿Estás listo para verlo actuar en tu vida? Bienvenidos a todos a nuestro nuevo canal Éxodo Final. Este es el primer tema que vamos a subir, esperemos que lo entiendan y si tienen alguna pregunta, alguna duda lo pueden dejar en la cajita de los comentarios y gustosamente le responderemos. Incluso pueden darnos sugerencias de qué otros temas quisieran que toquemos. Hoy vamos a empezar con el poder de Dios, parte 1. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita. Y recuerden que en la cajita de los comentarios tienen un regalo digital para las primeras personas que vean este vídeo. Recuerden, vayan a la cajita de comentarios y aprovechen este regalo. Vamos a empezar el día de hoy con la parte 1, Génesis y Éxodo. Y vamos a ir recorriendo a lo largo de toda la Biblia, viendo el poder de Dios en distintas experiencias de seres humanos como nosotros. Primero, vamos a ver la historia de Judá. Vamos a ver qué significa su nombre. Pero antes, ¿cómo esta historia nos habla del poder de Dios? Si esta historia es de caídas y errores, lo vamos a ver a lo largo de este tema. Vamos a Génesis 29:35 para ver el significado del nombre de Judá. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso, por esto llamó a su nombre Judá y dejó de dar a luz. Entonces vemos que el significado de Judá es alabaré a Jehová. Ahora, su vida, como dice su nombre, en la antigüedad a los hijos se les ponía los nombres para que sea su misión en su vida. O era lo que los padres querían que fuese cuando él creciese. Y para su madre Lea, Judá tendría que haber sido una alabanza a Jehová. Entonces, su vida debería haber sido una alabanza al Señor. ¿Quién era Judá? Él era el cuarto hijo de Jacob. Pero ¿qué pasó más adelante? Lo vamos a ver en este momento. Vamos a buscar Primera de Crónicas 5:2 en nuestras Biblias. Es verdad que Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos, y el príncipe de ellos por el derecho de primogenitura fue de José. Muy bien. Aquí vemos que Judá llegó a ser el más importante entre sus hermanos, aunque la primogenitura, como vemos en este pasaje, se quedó con José. Pero aquí dice que él llegó a ser el príncipe, o sea, el hermano principal de la casa de Jacob.
Ahora, ¿por qué les hago leer este pasaje? Vamos a ver cómo empezó la caída de Judá y por qué el final de su historia se relata como un príncipe sobre sus hermanos. Vamos a leer Génesis 37 del 1 al 4. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Génesis 37 del 1 al 4. Aquí vemos que primero José informaba a su padre de la mala fama. Entonces quiere decir que Judá no tenía buena fama. No era un hombre, no era un hombre que daba honor a su padre ni a su familia. Y eso que ellos tenían que haber sido un ejemplo porque eran el pueblo escogido del Señor. Segundo, que dice que le aborrecía y no podía hablarle pacíficamente. Entonces aquí vemos que tenía otro efecto de carácter que era, como José era un buen muchacho y ellos no podían tener su carácter, entonces le envidiaban. Y la envidia que, ¿cuál es su fruto? Aborrecer. Recordemos el ejemplo de Jesús. Jesús era perfecto. Y por eso los sacerdotes y las personas que no creen que Jesús es el Mesías también le aborrecían, porque veían en su ejemplo lo que ellos no podían hacer. Continuemos. Recordamos la historia de José cuando es enviado a Siquem a buscar a sus hermanos. Ellos deciden matarlo, pero Judá intercede y es echado en un foso. ¿Qué dice Génesis 37:26? Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Aquí vemos que él, para cubrir el pecado de homicidio, mejor utiliza otro pecado, que es el de la mentira, para engañar a su padre. Así que vemos que aquí hay varios pecados en la vida de Judá, pero vamos a ver muchos más. Y al final veremos qué tiene que ver esto en relación al poder de Dios. Primero, ¿a qué te lleva el pecado? Recordemos, una persona no cae de la noche a la mañana. Es un proceso largo y lento, poco a poco. Vamos a ver su historia más en profundidad. Génesis 38:1 dice, Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. muy bien, aquí vemos que esta historia va después de que José es vendido. Aquí vamos a ver uno de los primeros errores de Judá. Se apartó de sus hermanos. Tal vez se apartó por ver a su padre sufrir y no quería verle sufrir. Tal vez se apartó porque no aguantaba dentro de sí el engaño o el pensamiento de que su hermano puede haber sido muerto en el camino, esclavizado en una tierra extraña. Dice que se apartó de su familia y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Este podría ser su segundo error. Se juntó con personas que no eran de su familia, sino que eran cananeos, adulamita. Adulam es una provincia de Canaán. Entonces, el primer error es que él se apartó de su familia. Si recordamos bien, las familias hebreas siempre estaban juntas, nueras, suegros, yernos, hijos, nietos, bisnietos. Recordemos, Isaac fue hijo de Abraham, que le tuvo cuando Abraham tenía 100 años. Y cuando se casó, Isaac tenía 40, lo que quiere decir que Abraham tenía 140. Y si vamos profundizando en la historia de los patriarcas, podemos ver que Jacob y Esaú nacieron cuando Isaac era de edad de 70 años. Esto lo podemos ver en Génesis 25:26. ¿Qué quiere decir? Que Abraham tenía 170 años cuando Jacob y Esaú nacieron. Quiere decir que la familia iba creciendo. Abraham tenía 170 años y ya tenía sus nietos. O sea que los primeros 10 años hasta que murió Abraham,
educó a sus nietos. Eso era podríamos decir, cómo eran las familias en la antigüedad. Y eso es lo que el Señor también quería para su pueblo. Entonces aquí vemos un error que comete Judá, que es apartarse de sus seres queridos. Vamos a ver ahora los siguientes errores de la historia de Judá. Génesis 38:2 nos dice: Vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Aquí vemos otro error. Dice, vio a la hija de un hombre cananeo. Podemos recordar la historia de Sansón, que también vio a una mujer cananea, se enamoró y se casó. Y ya sabemos cómo terminó la historia de Sansón. ¿Cuál fue el error aquí? Antes en la antigüedad se casaban solo entre familiares. Recordemos, Isaac se casó con su prima Rebeca. Jacob se casó con su prima Lea y Raquel. Siempre era en familia. Igual que Abraham se casó con su media hermana. Entonces, aquí vemos otro error, que él se casa con una mujer cananea. Ella creció toda su vida en Canaán, tenía las costumbres de Canaán. Así que recordemos cuando el Señor dice el yugo desigual. Ese fue otro error de Judá. ¿Qué errores cometió Judá? Vamos a ver. El primero, como he dicho en este momento, se casó con una cananea, que tenía influencia no del Señor, sino todo lo contrario. Segundo, lejos de la influencia de su familia. Recordemos, ahí el padre y la madre vigilaban por el bienestar de la familia. Ahora que estaba apartado, podía hacer lo que quisiera. Recordemos, Dios cómo organizó al pueblo de Israel, por tribus, por familias, por clanes. Así era como el Señor quería que su pueblo se organizase, para que sean unidos, sean fuertes, como la nación judía es en este momento igual. ¿Qué más errores cometió? Crió a sus hijos en Canaán. Si vemos en nuestras Biblias, en el versículo anterior, dice que él estaba en Canaán, cerca de la región de Adulam. Si seguimos leyendo en Génesis capítulo 37, versículo 5 dice, y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Selah, y estaba en Quezib cuando lo dio a luz. Quezib era una ciudad que estaba cerca a más grandes ciudades. No era una ciudad, podríamos decir, era como una aldea cerca de la ciudad. ¿Por qué? Recordemos, ellos eran pastores de ovejas. Entonces no podían vivir en una ciudad porque las ovejas no pueden vivir en la ciudad, tienen que vivir afuera porque ahí están sus rebaños. Pero igualmente es Canaán. Sus hijos están fuera del límite de la familia de Judá. Y ya nos imaginamos qué fue lo que ellos aprendieron en las ciudades paganas. Otro error en esta ciudad, podríamos decir entre comillas, llamada Quezib. Recordemos, no era el plan de Dios que los hijos de Dios vivan en las grandes ciudades. Abraham vivía en el campo, Isaac vivía en el campo, Jacob vivía en el campo, pero su hijo Judá decide trasladarse a una ciudad. Ese fue otro error de Judá. Otro error que dice en Génesis 38, versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Entonces aquí él tomó a una mujer cananea también fuera del clan de su familia para casar a su hijo, algo que iba totalmente en contra de lo que Dios pedía. Y ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de esos errores? Para hacer una historia muy larga, más corta, lo he resumido. En nuestras casas podemos leer su historia en Génesis 38, 1 al 26. Una de las consecuencias, perdió a su hijo primogénito. La Biblia dice que era malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida. Recordemos, Dios es misericordioso, muy misericordioso. Así que imaginémonos lo malo que debe haber sido ese hijo para que el Señor decide quitarle la vida. Perdió a su segundo hijo. Lo podemos ver en el versículo 10 de Génesis 38. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también le quitó la vida. Entonces, sus dos primeros hijos
murieron. Y eso para un padre es lo peor. En el versículo 12 de Génesis 38 nos dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Mujer de Judá. Aquí vemos que él también perdió a su esposa, o sea, perdió tres seres queridos prácticamente seguido. Imaginemos cuán grande fue el sufrimiento de Judá y cómo se debe haber arrepentido de haberse ido de su casa, de su familia, porque tal vez se hubiese ahorrado muchas de estas cosas, en especial con sus hijos. Y ahora vamos a ver uno de los pecados más graves que cometió Judá. Vamos a ver Génesis 38, 15 y 16. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Muy bien, aquí vemos que Judá dice que vio una ramera y quiso acostarse con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que no era la primera vez que Judá hacía esto. Nadie, como dije antes, nadie cae de la noche a la mañana, es un proceso. Recordemos, en las ciudades de ese tiempo y en las de ahora, después de un arduo día de trabajo, si no querías ir a casa, tenías para ir a la posada, donde había bebida, había juego, había trago y desgraciadamente la mayoría de cabezas de hogar se perdía. No como en el caso de Jacob, que después de un largo día de trabajo volvía a su tienda con su familia a descansar. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a ver una curiosidad que está en el comentario bíblico adventista, tomo 1, página 398, que dice, Palabra hebrea aquí traducida, ramera, es diferente del versículo 15. Una mujer falta de castidad. En el versículo 20 en el versículo 21, ramera viene de Kedash, la consagrada o la dedicada. El culto religioso cananeo disponía que hubiera una gran cantidad de prostitutas femeninas. Esta profesión era respetable entre los cananeos, y por lo tanto, al preguntar por la ramera, a quien había entregado el cabrito, Ira usó el término más respetable. aquí vemos que Judá no se fijaba en cualquier ramera, sino que en las que se encargaban del culto religioso cananeo. Así que este es un pecado muy grave a la vista del Señor. Ahora, hermanos, después de ver todo esto, toda la historia de Judá, ¿cómo podemos ver el poder de Dios en esta historia? Después de tantas caídas y errores de Judá, ¿cómo podemos ver el poder del Señor? Recordemos, nuestro Señor Jesús, Él es el creador del universo. Él crea mundos. Él creó nuestra tierra en 7 días. Para Dios es algo muy, muy fácil crear mundos y vida. Él puede abrir mares, como en la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Para Dios solo es una orden y eso se hace. La naturaleza le obedece. Él controla la naturaleza, como en las 10 plagas de Egipto, cuando el Nilo se transformó en sangre, Egipto fue destruido por lluvia de piedras y fuego, destruyó su alimento por langostas, la oscuridad. Él puede derrotar ciudades con su mano fuerte, como pasó con Jericó. Una simple orden del Señor y los muros cayeron, como está en Josué 6:20, y también la casa de Rab no fue destruida, porque el Señor también dio esa orden. Él puede comunicarse con su pueblo y conceder sus deseos, como Josué cuando le pidió que detuviese el sol. Él puede ganar guerras imposibles y comandar ejércitos. Recordemos, David, él pudo conquistar una nación inexpugnable como Jerusalén. El Señor puede derrotar con un solo ángel a un ejército, como el ángel que mató en un solo día a 185,000 soldados asirios. Él puede cerrar bocas de leones, como hizo con Daniel, y no solo de uno, de varios leones. Al Señor el fuego no le afecta, como cuando estuvo con los 3 jóvenes en el horno de fuego en Daniel capítulo 3. Él puede predecir el futuro, cuando se le apareció a Daniel en Daniel capítulo 12. Con su presencia él puede incendiar un monte, como pasó con Elías, como pasó también con Moisés. Pero recordemos que solo hay una cosa que el Señor no puede realizar. Él no puede cambiar nuestra vida. Él no nos puede obligar, como hizo con Judá. El Señor permitió que sus decisiones de apartarse de su familia y ir a vivir
a la ciudad y que sus hijos finalmente muriesen, el Señor tuvo que permitirlo, pero para el Señor fue horrible. El Señor, nos podemos imaginar cómo lloraba al ver el sufrimiento de Judá. Y Judá, si tú no le permites cambiar tu vida, él no lo puede cambiar. Pero Judá, al final de su vida, sí pudo cambiar. Si recordamos, él se volvió a juntar con su familia en la época de hambre. Así que mis hermanos, el poder de Dios en esta historia es el poder de Dios en la misericordia. El Señor finalmente le escogió a él y a su descendencia para venir a este mundo. Entonces quiere decir que el Señor con su poder puede transformar vidas. Esa es la primera parte del poder de Dios en la historia de Génesis. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente experiencia de la Biblia en Éxodo y vamos a continuar con la historia de Moisés. ¿Qué significa su nombre? En Éxodo 2:10 dice que su nombre significa salvar, porque de las aguas lo saqué. Vamos a leer Éxodo 33, 1 al 5. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Éxodo 33 del 1 al 5. A la tierra que fluye leche y miel, pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Muy bien, vamos a ponernos en contexto. Esta historia está después del becerro de oro. El pueblo de Israel decide no esperar a que Moisés baje creyendo que ha muerto y construye un becerro de oro. Poco tiempo después de haber oído al Señor hablar y al tener miedo, pues le pidieron a Moisés que suba al monte y que le hable con Dios y que ellos le oirán y que aceptarán todos sus términos. Entonces, el Señor aquí dice que vayan, sin problema, vayan a Canaán, pero que Él no va a ir con el pueblo de Israel, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Y el Señor lo vuelve a repetir 2 veces en el versículo 5. Dice: Vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Recordemos, las historias que vamos a dar a lo largo de esta semana también sirve para el final del tiempo. Vamos a ponernos a nosotros en el lugar de Moisés y en el lugar del Señor. Después de todo lo que el Señor había hecho por ellos en Egipto, les había dado de comer, beber, ellos habían traicionado al Señor poco tiempo después de eso. Pero en esta historia también está el poder de Dios. Y más adelante lo vamos a ver. Ahora, recordando esta historia, ¿cómo podemos hablar del poder de Dios sin hablar de la inferioridad humana? Porque no se puede hablar del poder de Dios si la otra parte de la que estamos hablando, de la humanidad, recordemos, no tiene poder o es inferior. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza y teníamos señorío sobre toda esta tierra. Pero desde que Adán y Eva cometieron el pecado de desobedecer al Señor, perdimos ese poder. Pero la promesa es que después de la segunda venida tendremos nuevamente el poder de poder estar delante del Señor en su presencia. Podremos disfrutar de lo que Adán y Eva perdieron. Y eso habla del poder de Dios. El pueblo de Israel había cometido un grave pecado y Dios no estaba en la obligación de volver a hacer un pacto con ellos. Pero el Señor, como es tan misericordioso, nuevamente les dio su favor. Y aquí viene la segunda y última parte del historia de Moisés, en la que quiero hacer hincapié. ¿Cómo saber que el Señor va a ir con nosotros a Canaán?
Es lo que Moisés quiere saber. ¿Cómo saber si a pesar del error que hemos cometido, hemos hallado gracia ante los ojos de Dios y del pueblo? Si continuamos con la lectura, dice, entonces hizo una petición que ningún ser humano había hecho antes. Ruégote que me muestres tu gloria. Dios no le reprendió por su súplica ni la consideró presuntuosa, sino que al contrario dijo bondadosamente, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Esta experiencia y sobre todo la promesa de que la divina presencia le ayudaría fueron para Moisés una garantía de éxito para la obra que tenía delante. Aquí tenemos algo que nos hace reflexionar, algo muy importante. Cuando estamos en sintonía con el Señor, cuando hacemos su voluntad, cuando procuramos cambiar como Moisés, cuando nosotros le pedimos algo al Señor que nunca antes habíamos pedido, si Dios ve nuestro corazón y ve que no tenemos presunción ni que tenemos pecado oculto, el Señor bondadosamente contesta nuestra oración. Igual que vemos en esta cita del Espíritu Profecía. Dios le contestó inmediatamente a Moisés, yo haré pasar mi bien delante de todo tu rostro. Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia de que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Muy bien, recordemos esta historia, es un paralelo de nuestra historia, que estamos cerca de la segunda venida de Jesús, cerca de entrar a la tierra prometida. Recordemos, como el pueblo de Israel, tenemos su ejemplo de no caer en lo mismo. Recordemos, está en juego nuestra salvación, poder entrar a la tierra prometida. Sería una desgracia para nosotros no haber podido disfrutar de la tierra prometida ni del mundo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque hubo israelitas que desde que salieron de Egipto hasta que murieron en el desierto, nunca hicieron nada de malo. No participaron tal vez como los levitas en la idolatría, pero no entraron a la tierra prometida. En cambio, sus hijos sí entraron. Entonces recordemos que esta historia es muy importante para nosotros. Recordemos que para entrar a la tierra prometida tenemos que hacer un nuevo pacto con el Señor diariamente, de no tener otros dioses delante de Él e intentar hacer su voluntad y cumplir sus 10 mandamientos. Vamos a continuar la lectura en Patriarcas y Profetas, capítulo 28, página 123. Esta experiencia y sobre todo la promesa de que la divina presencia le ayudaría fueron para Moisés una garantía de éxito para la obra que tenía delante. La obra y la consideró como de mucho más valor que toda la sabiduría de Egipto, o que todas sus proezas como estadista o jefe militar. No hay poder terrenal, ni habilidad, ni ilustración que pueda sustituir la presencia permanente de Dios. Bien, aquí vemos que esta experiencia también es para nosotros. Si cambiamos aquí el nombre de Moisés y ponemos nuestro nombre, vamos a ver que si la divina presencia va delante nuestro, si cumplimos las normas y requisitos que Dios pide, es una garantía de éxito y tiene mucho más valor que cualquier experiencia que tengamos en nuestro trabajo, ya sea en la iglesia, con nuestra familia, o lo que hayamos hecho antes. Como aquí vemos que Moisés también hizo proezas como jefe militar, como estadista, pero nada de eso le sirvió cuando salieron de Egipto. No le sirvió de nada, el Señor fue el que le guió. Recordemos la analogía con el santuario. El pan se cambiaba diariamente. Eso también significa que la divina presencia tiene que estar con nosotros diariamente, como se hacía en el santuario.
Recordamos lo que decía Éxodo 34:3, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte. ¿Por qué? Porque esta experiencia de Dios con Moisés es muy especial. Y esta es la misma experiencia que va a pasar al final del tiempo. No con los que vean la segunda venida y estén vivos como Elías, sino que serán las personas que darán el mensaje y irán al descanso, igual que Moisés. Entonces recordemos que ellos también tienen una promesa divina del Señor, de que su presencia irá delante de ellos. 40 días con sus noches permaneció Moisés en el monte, y todo este tiempo, como la primera vez, fue milagrosamente sustentado. No se permitió a nadie subir con él, ni durante el tiempo de su ausencia había de acercarse nadie al monte. Siguiendo la orden de Dios, había preparado 2 tablas de piedra y les había llevado consigo a la cúspide del monte. Y el Señor otra vez escribió en tablas de piedra de la alianza las 10 palabras. Patriarcas y Profetas, capítulo 28, página 298. Aquí vemos lo que decía, ¿no?, anteriormente. Esta historia también es para el tiempo del fin. Moisés fue milagrosamente sustentado, igual que el pueblo de Dios será sustentado al final, porque no tendrá apoyo humano, no tendrá, podríamos decir, un sueldo que le ayude. El Señor es el que le sustentará. También vemos aquí que nadie puede cambiar tu experiencia con Dios. Igual que Moisés subió durante los 40 días él estuvo solo, a solas con Dios. ¿Qué dice Éxodo 34:29? Y aconteció que descendiendo Moisés del Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Bien, eso también es algo muy importante para el tiempo del fin. En Patriarcas y Profetas, capítulo 28, versículo 290, página 297 dice: La gloria reflejada en el semblante de Moisés representa las bendiciones que por medio de Cristo ha de recibir el pueblo que observa los mandamientos de Dios. Atestigua que cuanto más estrecha sea nuestra comunión con Dios y cuanto más claro sea nuestro conocimiento de sus requerimientos, tanto más plenamente seremos transfigurados a su imagen y tanto más pronto llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, esta es la conclusión con la que quiero finalizar, mis hermanos. Mientras más estrechamente estemos relacionados con Dios y más plenamente entendamos cuáles son las normas y requisitos para poder estar delante de Él en su santo monte, más podremos ver el poder de Dios y podremos demostrar en nuestro rostro el semblante que tenía Moisés, esa luz que tenía, y podremos ser una luz para todos. A pesar de nuestros errores y defectos, como hemos visto en la historia de Judá, en la historia de Moisés, Dios demuestra el poder, su gran poder, que a pesar de que el pueblo también se equivocó, Dios da un nuevo pacto, nos da una nueva oportunidad todos los días de poder relacionarnos más con Él. Y eso es una gran demostración del poder de Dios. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz. Yeah.
siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciega ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. El Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Hubo un tiempo donde lo imposible tembló ante el poder de Dios. Hubo un día donde murallas que llevaban siglos en pie cayeron sin un solo golpe, solo por el eco de una fe indestructible. Sé testigo del poder de Dios. Hubo un caldero de aceite hirviendo, pero el poder de Dios lo salvó. Juan salió como testimonio que hizo temblar a Roma. Y ese mismo poder que abrió ríos turbulentos, que controla el fuego, cambió a reyes y hizo lo imposible posible, sigue vivo hoy. ¿Estás listo para verlo actuar en tu vida?